¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vamos a resolver el último ejercicio del examen de ingreso a la Facultad de Ciencias Económicas, un examen de segunda opción que se llevó a cabo el 31 de enero del año 2020 para las carreras de licenciatura en Economía, Contaduría Pública y Administración de Empresas. Este ejercicio número 10 dice lo siguiente: los ahorros anuales en 3 años de una persona están en una progresión aritmética. En los 3 años ha ahorrado 5.100 bolivianos y el primer año la mitad de lo que ahorró el segundo año. Por tanto, su ahorro del tercer año es... Bueno, vamos a ir anotando los datos que nos han proporcionado en el problema. Dice que ha ahorrado en 3 años 5.100. Eso se refiere a la suma de todos los ahorros. La suma de los 3 primeros años es igual a 5.100 bolivianos. También nos dice que el primer año ha ahorrado la mitad de lo que ahorró el segundo año. Es decir, que el primer término es igual a la mitad del segundo término. Y la pregunta es ¿cuánto ha ahorrado el tercer año? Esa es nuestra interrogante. Bueno, vamos a ir anotando los términos de nuestra progresión aritmética. La progresión aritmética tendrá un primer término, luego tendrá un segundo término y un tercer término, porque son 3 años en los que se ha ahorrado. Recordemos que una progresión aritmética va sumándose o restándose una razón llamada también diferencia. Entonces, de A sub 1 a A sub 2 ha incrementado en una razón, más R. Y luego de A sub 2 a A sub 3 también se ha aumentado en esa misma razón llamada diferencia. Vamos a anotar entonces con respecto al primer término. El segundo término llegaría a ser al primer término más una razón. El tercer término llegaría a ser también al primer término más 2 razones, es decir, 2R. Y con esto vamos a guiarnos para poder resolver el problema. Vamos a utilizar una fórmula o propiedad que es la suma de los n primeros términos, es decir, la suma de los 3 primeros años. Eso es igual al primer término más el último término, que en este caso es el tercero. Esto multiplicado por el número de términos y dividido a su vez entre 2. Sabemos que la suma de los 3 primeros años es 5.100. 5.100 será igual, entonces, el primer término, ahí anotamos el primer término, más el tercer término, que es el mismo primer término incrementado 2R. Y esto multiplicado por el número de términos, que en este caso ya podemos reemplazar su valor, se trata de 3 años, entonces el número de términos es 3. Es otro dato adicional del problema. Dividido esto entre 2. Vamos a sumar A sub 1 más A sub 1 sería 2 A sub 1 más 2R. Factorizando ese 2 tendríamos 5.100 igual. Factorizamos el 2 que se multiplica con A sub 1 más R, a su vez multiplicado con el 3 y dividido entre 2. Eliminaremos este 2 con este 2. Y este número 3 irá a dividir a 5.100. Vamos a reordenar la ecuación. Pondremos primero A sub 1, que es el primer término, más R será igual a 5.100 dividido entre 3. Y 5.100 dividido entre 3 es 1.700. Entonces, el primer término más la razón es igual a 1.700. Recordemos que el primer término más la razón es igual al segundo término. Entonces, ya tenemos el valor del segundo término, que es igual a 1.700. También tenemos un dato del mismo problema que nos dice que el primer término es la mitad del segundo. Entonces también podemos sacar el primer término. El primer término es igual a 1.700 dividido entre 2 y eso es igual a 850. Con estos dos datos ya podemos saber cuánto es la razón. Vemos que del primer término al segundo término se está incrementando en 850. Por tanto, la razón es igual
a 850. Con esa razón podemos saber cuánto ha ahorrado el tercer año, es decir, del segundo año al tercer año ha aumentado esa razón. Entonces el tercer año es igual al segundo, que es 1700, más la razón, que es 850. Al sumar esos dos montos sabremos cuánto ahorró el tercer año. 1700 más 850 es 2550 bolivianos. Y con esto tenemos la respuesta a este ejercicio. Vemos los incisos, el A, el B, el C y el D, y vemos que no tenemos este monto, 2550. Por tanto, la respuesta sería ninguno.